En esta segunda parte de la clase vamos a ver los contenidos relacionados con transporte de gases en sangre y circulación pulmonar. La hemoglobina es una molécula proteica compleja constituida por un tetrámero, o sea, 4 subunidades, 2 unidades alfa, 2 subunidades beta. Esto es la hemoglobina humana normal. Hay variantes como la hemoglobina fetal con subunidades gamma y algunas otras variantes minoritarias en la población, pero cada una de estas subunidades tiene un grupo hemo con anillos pirrólicos relacionados a un hierro en su punto central. Este hierro debe estar en su estado ferroso, número de oxidación 2 más, y no férrico 3 más, para poder ser accesible por el oxígeno. La reductasa presente en el mismo glóbulo rojo mantiene o trata de mantener al hierro en su estado más reducido 2 más. En ese estado y sin oxígeno, el grupo hemo tiene esta conformación de domo o cúpula. Conformación que a través de la relación que este puente histidina tiene con el resto de la proteína, le da una conformación tensa a la molécula. La unión de oxígeno atrae el hierro hacia abajo, aplana el grupo hemo y la molécula de hemoglobina pasa a tener una conformación relajada. Es esto lo que determina la forma sigmoidea de la curva de disociación o asociación de la hemoglobina. Esta curva donde tengo presión parcial de oxígeno versus porcentaje de saturación de la hemoglobina por oxígeno, veo que inicialmente hace falta subir la presión parcial de oxígeno para conseguir que el oxígeno logre hacer contacto con el hierro dentro de esta forma de domo. Conseguido esta situación y el domo aplanado, la molécula de hemoglobina pasa a su estado relajado y admite cooperativamente más hierro, más oxígeno, lo que le permite rápidamente aumentar su nivel de saturación hasta que tiende a saturar, o sea, satura su capacidad de admitir oxígenos. Los últimos oxígenos son más difíciles de pegar a la hemoglobina. Esta típica forma sigmoidea permite que la hemoglobina funcione como un transportador, cargándose de oxígeno cuando las presiones parciales de oxígeno son relativamente altas y cediendo oxígeno cuando las presiones parciales de oxígeno son intermedias o bajas. Comparativamente a que tiene otra molécula, que es un monómero, que es la mioglobina. La mioglobina también tiene un grupo hemo y admite un oxígeno, pero fíjense su función de saturación o de disociación. Y es una molécula que es un reservorio de oxígeno. Rápidamente se satura y retiene el oxígeno. En este gráfico podemos ver la curva de disociación de la hemoglobina con su típica forma sigmoidea y los rangos de presiones parciales de oxígeno en los que estaría dicha hemoglobina transcurriendo por los capilares pulmonares. Como podemos ver, su nivel de saturación es elevado y está en la zona amesetada en el límite de capacidad de transporte de la hemoglobina. A unos 40 milímetros de mercurio, o sea, el rango, alrededor del rango en el que se encuentra la sangre transitando por capilares sistémicos, vamos a tener porcentajes de saturación del orden de los del 70% y una parte empinada de la curva, lo que está bien porque indicaría que pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno desaturan rápidamente a la hemoglobina, implican grandes saltos de desaturación en la hemoglobina y como vemos en esta escala, que es de contenido de oxígeno en la hemoglobina, significa aporte de oxígeno al tejido circundante de manera significativa. En este otro gráfico podemos ver la comparación entre el oxígeno disuelto, la proporción de oxígeno disuelto en función de la presión parcial de oxígeno
y el que es transportado por la hemoglobina, tanto a nivel de saturación de hemoglobina como, en el caso de poder comparar las dos curvas, contenido de oxígeno en sangre por cada 100 mililitros de sangre. En rojo figuran los dos límites y la porción de la curva que recorre o por la que transcurre la hemoglobina al pasar de la sangre venosa a 40 milímetros de mercurio, 75% de saturación, a la sangre arterial o del capilar pulmonar a 100 milímetros de mercurio, 97% de saturación. En el gráfico, en el eje de contenido arterial, contenido de oxígeno, podemos ver o podemos calcular cuánto oxígeno, en este caso 4,7 mililitros por decilitro, cuánto oxígeno aportó la hemoglobina a los tejidos al pasar de un estado al otro. Eso se puede calcular mediante la fórmula de contenido arterial de oxígeno o contenido sanguíneo de oxígeno, puede ser el venoso también. Todo depende a qué presión parcial de oxígeno estemos trabajando. La diferencia entre contenido y capacidad tiene que ver con este porcentaje. En capacidad estaría hablando del total de oxígeno que puede llevar la hemoglobina, cada hemoglobina, considerando que está saturada al 100%, cosa que, como vimos, no ocurre. Por lo tanto, el parámetro de contenido es más útil y realista. ¿Cómo calculamos el oxígeno disuelto? Por la ley de Henry. Presión parcial de oxígeno por el coeficiente de solubilidad del oxígeno. Como ven, los valores que da a presiones de 100 milímetros de mercurio son muy bajos, 0,3 mililitros de oxígeno. Mientras que a esa presión, con un 97% de saturación de la hemoglobina, la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina a este nivel de saturación me va a dar un contenido de unos 19,7 mililitros. De manera tal que de los 20 mililitros por decilitro que se están transportando, la mayor parte se encuentra en la hemoglobina. Ahora vamos a ver que hay una serie de factores que modifican la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Empecemos por dos de ellos. La temperatura. En los clásicos gráficos de curva de disociación de la hemoglobina, en color rojo tenemos la curva normal o control, la que transcurre a 37 grados. Vemos que si la temperatura aumenta a 41 grados, curva azul, como ocurriría en la sangre transcurriendo por un músculo metabólicamente activo que, además del consumo de oxígeno elevado, producción elevada de dióxido de carbono, inclusive de ácidos orgánicos, está generando calor también. La curva de disociación se corre hacia la derecha, por lo tanto, por ejemplo, a 40 milímetros de mercurio, voy a tener un nivel de saturación menor que el que tenía normalmente, de 75. Esto significa que cede oxígeno a los tejidos que justamente en esa situación lo están necesitando. Mientras que si la temperatura baja a 33 grados, pasa exactamente lo opuesto, con un salto menor, de magnitud menor, pero lo opuesto. La curva se corre hacia la izquierda, haciéndola más afín a la hemoglobina por el oxígeno. Otra sustancia es el 2,3-difosfoglicerato, DPG. Este es un compuesto de una vía colateral de la glucólisis que se activa en condiciones de hipoxemia, cuando disminuye el contenido de oxígeno en la sangre. Eso puede ocurrir en la altura, por ejemplo, o en el feto. El DPG, el 2,3-DPG, se une, como podemos ver ahí en este esquemita, a la hemoglobina y promueve la liberación de oxígeno. Entonces voy a tener un desplazamiento hacia la derecha, liberación de oxígeno, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, a medida que voy aumentando las concentraciones de 2,3-DPG. Ahora vamos a ver otro factor, un factor importante
por la factibilidad del mismo, que es el conocido como efecto Bohr, o cambios en el pH y la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, un cambio directo en el pH como en una acidosis o alcalosis metabólica, o uno promovido por el dióxido de carbono, que puede llevar a una alcalosis o acidosis respiratoria pulmonar, modifican también la afinidad de la hemoglobina. El más potente es el promovido directamente por los protones, por el pH. Fíjense que acá mantengo constante la presión parcial de dióxido de carbono, a tiempo que curva roja sería el control, voy modificando el pH por aplicación de ácidos orgánicos. Entonces, a medida que el pH se hace más ácido, curva azul, se produce un desplazamiento significativo de la curva de hemoglobina hacia la derecha, dando lugar a una mayor liberación de oxígeno. Esto estaría ocurriendo justamente, por ejemplo, en ese músculo activo, con alto consumo de oxígeno y producción de ácidos. Mientras que el inverso ocurre en la alcalosis, la curva se desplaza hacia la izquierda, reteniendo oxígeno, ya que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto podría estar ocurriendo en una alcalosis de tipo metabólica. En el caso del dióxido de carbono, se producen desplazamientos equivalentes, pero de menor magnitud. Acá tenemos a curva azul un aumento del dióxido de carbono, pero se mantuvo acá el pH constante, buffereando cualquier cambio de pH producido por el dióxido de carbono. Significa que lo que estamos estudiando es el efecto directo del dióxido de carbono al formar un complejo carbamínico con los terminales amino de la hemoglobina. Eso da lugar no solo a la producción de un protón, sino que también a la liberación del oxígeno contenido por la hemoglobina. Lo inverso ocurre en el caso de una alcalosis respiratoria, cuando se desplaza la curva hacia la derecha, levemente, hacia la izquierda, perdón, mayor afinidad por el oxígeno a medida que disminuye la producción de dióxido de carbono. Cuando combinamos ambas, como puede ocurrir en los trastornos ácido-base reales, los respiratorios, vamos a ver que un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono va a implicar una acidificación, y una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono va a dar lugar a una alcalinización. Eso produce grandes desplazamientos de la curva de hemoglobina hacia la derecha, menor afinidad, mayor facilidad para ceder el oxígeno, el caso de la hipercapnia con acidosis, y en menor magnitud hacia la izquierda, mayor afinidad, retención de oxígeno, caso de hipocapnia y alcalosis. Envenenamiento por monóxido de carbono. Acá tenemos un eritrocito cuya hemoglobina contiene tanto oxígeno pegado a la misma como grupos carbaminos con dióxido de carbono. La presencia de monóxido de carbono, que tiene altísima afinidad por la hemoglobina, se une a la hemoglobina, es capaz de desplazar el oxígeno, y el oxígeno que ya estaba unido a la hemoglobina queda fuertemente unido a la misma, al tiempo que también se produce liberación de dióxido de carbono. Y toda molécula de oxígeno o dióxido de carbono presente en el plasma difícilmente pueda unirse a esta hemoglobina. Esta hemoglobina es conocida como carbohemoglobina. Y acá tenemos la comparación de ambas curvas. La curva normal de la hemoglobina con su rango de variabilidad, esa franja verde que la rodea, con 0 monóxido de carbono. Y exactamente la misma hemoglobina, pero ahora intoxicada con monóxido de carbono, y vemos cómo se ha desplazado fuertemente hacia la izquierda, o sea, aumenta muchísimo su afinidad por el oxígeno, y además va perdiendo su forma sigmoidea a favor de una hiperbólica más parecida a la de la mioglobina,
que no era un transportador sino una reserva de oxígeno. O sea, retiene el oxígeno no otorgándoselo a los tejidos periféricos. Pasemos ahora al transporte de dióxido de carbono en sangre. Acá tenemos una célula, tejido periférico, con tasa metabólica elevada y producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde fácilmente a través de la membrana y rápidamente hacia el plasma, al tiempo que el oxígeno está difundiendo hacia la célula. Este dióxido de carbono minoritariamente va a quedar en el plasma, un 11% del total, con un 6% del mismo disuelto, dando lugar a la presión parcial de dióxido de carbono, y el resto o en forma de bicarbonato con un pasaje lento, no promovido por enzima como la anhidrasa carbónica, ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y protón, dando lugar al factor de acidificación producto del dióxido de carbono. Y por otro lado también lo mismo con otros tipos de proteínas formando grupos carbaminos y también liberación de protón. La mayor parte, el 89% del dióxido de carbono entra al interior del eritrocito por distintos tipos de mecanismos, entre ellos canales de acuaporinas. De ese 89%, solo un 4% queda disuelto en forma de presión parcial de dióxido de carbono en el citoplasma. Un 21% se va a unir a la hemoglobina como compuesto carbamínico, dando lugar a la liberación de protón, acidificando el citoplasma. Y un 64% anhidrasa carbónica de por medio, este es un mecanismo más rápido, va a producir bicarbonato que puede quedar en el citosol de la célula del eritrocito o ser intercambiado por cloruro y viajar en el plasma. Tanto la producción de bicarbonato como de los grupos carbaminos producen protones, los que a su vez, como ya vimos, disminuían la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, permitiendo o facilitando la liberación de este. Finalmente, en cuanto al transporte de dióxido de carbono en la sangre y también relacionado con el transporte asociado a la hemoglobina, podemos ver lo que se considera o se llama efecto Haldane o Haldane. Acá tenemos una curva de disociación del dióxido de carbono, o sea, presión parcial de dióxido de carbono, este sería que está en este recuadro 40, 45, 46 milímetros de mercurio, el rango fisiológico, y lo que tenemos acá es el contenido de dióxido de carbono en sangre. Fíjense que si no hay nada de hemoglobina, cero de hemoglobina oxigenada, hemoglobina oxigenada, la curva sería esta celeste. Ahora, si tengo hemoglobina oxigenada, la curva se desplaza también hacia, en este caso sería abajo y a la derecha, o sea, para un valor determinado de dióxido de carbono, de presión parcial de dióxido de carbono, baja, por ejemplo acá a los 40 de la sangre pulmonar, baja el contenido de dióxido de carbono total en la sangre, ¿sí? Esto es producto de la oxigenación de la oxihemoglobina. Ahora fíjense que los niveles de oxigenación de la hemoglobina, acá lo tenemos resaltado, entre la hemoglobina que viene, la venosa, que viene de los tejidos hacia el pulmón con un 75% de saturación y la que sale del pulmón con un 97,5, 97,5 de saturación, son estas dos curvitas púrpura y roja. La púrpura, que tiene más afinidad por el dióxido de carbono, es la de la hemoglobina menos saturada, la venosa. Está trayendo más dióxido de carbono. Cuando llega al pulmón y esta hemoglobina es oxigenada, al tiempo que es oxigenada y sube su porcentaje de saturación, libera dióxido de carbono. Libera dióxido de carbono bajando la presión parcial de dióxido de carbono a
40 milímetros de mercurio. O sea, lo que hace la oxigenación a nivel pulmonar de la hemoglobina es promover la liberación de dióxido de carbono para que difunda hacia el alveolo y sea ventilado. Si analizamos con mayor detalle la perfusión del sistema de conducción ventilatorio y respiratorio, o sea, los bronquíolos y los racimos alveolares, vamos a encontrar que hay vasos extraalveolares que van a estar mayormente expuestos a los cambios de presión intrapleural, presión que en relación a la presión de referencia atmosférica van a ser negativos, por lo tanto distenderían en mayor o menor medida estos vasos extraalveolares, mientras que las metarteriolas y capilares que envuelven a los alvéolos se van a ver sometidos mayormente a presiones transmurales, productos por un lado de la perfusión de los mismos y por el otro lado del estado de dilatación o no de los alvéolos. Y eso va a cambiar de la fase expiratoria a la inspiratoria periódicamente. Esto significa que las fuerzas externas actuando sobre estos vasos son diferentes, ya sea si ellos son extraalveolares o intraalveolares. Acá podemos ver en cuanto a variaciones de volumen, ¿sí?, extremas, capacidad pulmonar total, los valores de reposo del pulmón en el medio y el volumen residual en otro extremo, podemos ver los cambios de resistencia vascular pulmonar. En rojo tenemos los vasos intraalveolares, o sea, los vasos que están bordeando a los alvéolos. A medida que el volumen pulmonar aumenta y por tanto aumenta el grado de distensión de los alvéolos, comprimen cual prensas a los vasos que quedan entre medio de ellos, por lo tanto la resistencia va aumentando, casi de manera exponencial. Mientras que los vasos del exterior, los extraalveolares, lo que se encuentran bajo la influencia directa de la presión intrapleural, presentan un patrón inverso prácticamente. Si el pulmón se expande, quiere decir que hubo un descenso de la presión intrapleural. La presión intrapleural se hizo más negativa en relación a la presión atmosférica, para funcionar como una bomba de succión que lleva la sangre hacia los alvéolos. Eso significa que distiende a estos vasos, disminuyendo su resistencia, pero a medida que se va desinflando el pulmón en la expiración, la presión intrapleural va aumentando y por lo tanto comprimiendo, o mejor dicho, distendiendo menos a los vasos y la resistencia de los mismos va aumentando. Lo que ocurre en realidad en el pulmón es la combinación de ambos fenómenos que dan esta especie de curva en U, donde la mayor resistencia se encuentra en el estado de reposo del pulmón, luego de una expiración de volumen corriente. Veamos ahora los efectos de la presión de perfusión en los vasos pulmonares. Ya vimos los cambios de resistencia que ocurrían. Condiciones basales en reposo, vamos a tener que la presión arterial media de la arteria pulmonar perfunde determinados alvéolos, dando un flujo a través de los capilares que los rodean, mientras que hay otros alvéolos rodeados de capilares semiabiertos que no tienen flujo y aún otros alvéolos cuyos capilares, dado el grado de distensión de estos alvéolos, están comprimidos. A medida que aumenta la presión media de la arteria pulmonar, va aumentando el flujo en los capilares permeables
empieza a circular sangre y a aumentar su flujo en los capilares que estaban abiertos pero no perfundidos, y empiezan a abrirse los capilares que estaban comprimidos, cerrados. Si sigue aumentando, eso se lo llama fenómeno de reclutamiento vascular. Si sigue aumentando la presión arterial media, al reclutamiento vascular se le va agregando la distensión vascular. Aumenta, dada la presión intravascular, en relación a las presiones externas, aumenta el diámetro de estas arteriolas y capilares, bajando su resistencia y aumentando el flujo en las mismas. ¿Cómo podemos medir la perfusión pulmonar? Una de las formas es inyectar un marcador, por ejemplo acá xenón radiactivo, un marcador que viaje por la sangre. Entonces lo inyectamos en una vena, viaja hacia aurícula, ventrículo derecho, y de ahí pasa a la perfusión pulmonar. Colocamos a nivel torácico un array o conjunto de receptores que son capaces de medir radiación. Y lo que vamos a tener es una medida indirecta del flujo sanguíneo en función de la radiación captada por estos sensores ubicados en el eje vertical. Y esto es lo que tenemos acá. Desde la base del pulmón al ápex o vértice del pulmón, en centímetros, la distancia, la ubicación de estos sensores. Y en el otro eje, lo que tenemos es el flujo sanguíneo por unidad de volumen pulmonar. Y vemos una función de este estilo. Existe cerca de la base, pero no en la base misma, un máximo de perfusión que decrece levemente hacia la base y decrece ampliamente hacia el ápex, teniendo el ápex, desde el punto de vista empírico, la perfusión más baja del pulmón. Acá tenemos nuevamente el gráfico de distribución regional de la perfusión pulmonar en un pulmón erguido, parado, que es el que acabamos de ver cómo se mide. Y acá a la derecha podemos hipotetizar las razones de estos cambios en la perfusión. Entonces tenemos un sistema con una presión alveolar constante y una presión de perfusión que va aumentando a medida que me voy desde el vértice, el ápex del pulmón, hacia la base. Esto permite dividir el pulmón en zonas, en unas 4 zonas. 4 basal, 3 intermedia, zona 2 apical, y puede haber una variante apical en caso de disminución de la presión de perfusión de manera anómala, como en un caso de una hemorragia. ¿Qué tenía la zona 2? La zona 2 apical tiene menor presión de perfusión, la diferencia arteriovenosa de presiones se mantiene constante independientemente de los valores absolutos de la presión en entrada y salida. Pero acá hay menor presión de perfusión, menor de entrada, lo que hace que el vaso entre los alvéolos, que están distendidos, se comprima y baje el flujo sanguíneo. Si esta presión baja anómalamente, por ejemplo en el caso de la hemorragia, hasta puede llegar a suspenderse el flujo o ser pura y exclusivamente intermitente sistólico. A medida que voy bajando, ese es el caso de zona 1, a medida que voy bajando en la zona 2, lo que encuentro es que va aumentando la presión de perfusión, lo que implica que ahora ya no se da a lo largo de todo el lecho capilar, sino en el extremo más cercano a la salida venosa, la compresión con aumento de la resistencia. Esto aumenta la perfusión. En la zona 3, el aumento de la presión de perfusión vence a la presión provocada por los alvéolos y o fluye directamente la sangre o inclusive puede ser mayor la presión intravascular
que la extravascular y por lo tanto producir una dilatación de los vasos, de los capilares, aumentando aún más el flujo. Pero si me voy más abajo, zona 4, bien acá en la base, empieza el proceso a nivel alveolar, de los vasos a nivel alveolar, sigue aumentando, se potencia, pero empieza a tener influencia el hecho de que ahora, estando erguido y en la base, el gradiente de presiones intrapleurales, que era muy negativo a nivel del ápex e iba disminuyendo su negatividad hacia la base, ya no distiende los vasos extraalveolares, sino que empieza a comprimirlos, y a pesar de que hay una disminución de la resistencia a nivel alveolar, vasos alveolares, hay un aumento de la resistencia a nivel extraalveolar, disminuyendo nuevamente el flujo.